que nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad para que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pudiéramos ganar en él, sin necesidad de pactos con los que no creen en España ni de alianzas con los que atentaron contra ella. Pablo Casado no es un ultra, y creo, por lo que he podido conocerle, que tampoco es una mala persona. Cuando hemos hablado en privado, siempre me pareció un tipo respetuoso y muy inteligente. Lo que pasa es que en política uno es lo que puede ser, y la derecha española es corrupta porque la corrupción es el engranaje del poder de la derecha española. Miren, yo soy licenciado en Derecho y no creo que Casado pudiera aprobar tantas asignaturas de la carrera en tan poco tiempo. Pero ojo, no por falta de brillantez. Casado es un tipo brillante y un gran orador parlamentario. Creo simplemente que la derecha funciona así porque toda la vida ha funcionado así. Si tienen a su gente en la judicatura, en la academia, en las grandes empresas y en los grandes medios, es básicamente para que las reglas sean un poco más laxas con ellos que con la mayoría. Y a la gente de derechas eso tampoco le parece del todo mal. Mucha gente de derechas, con 2 cañas o incluso sin ellas, te reconocen abiertamente que si estuvieran en la posición de Isabel Díaz Ayuso, también ellos intentarían enriquecer a sus familiares. Eso ha sido la derecha española toda la puñetera vida. Del mismo modo que en la izquierda de verdad siempre lo tenemos mucho más difícil y nos cuesta mucho más esfuerzo conseguir las cosas. Esto es ley de vida en España y lo sabemos todos. Pero lo que está ocurriendo es otra cosa que va mucho más allá de la corrupción. Hoy en la sesión de control en el Congreso ha entrado un cadáver político. Ha entrado con dignidad. A veces nada hay más digno que un cadáver. Y ha pronunciado frente a Pedro Sánchez una frase muerta. Nuestra responsabilidad es ensanchar el espacio de la centralidad para que tanto PP como PSOE pudiéramos ganar en él sin necesidad de pactos con los que no creen en España ni alianzas de los que atentaron contra él. Ojo a lo que ha dicho Casado. Trabajar en favor del bipartidismo es quizá lo que a Casado le hubiera gustado hacer, pero no lo hizo y además no podía hacerlo. Hacerlo hubiera debilitado a su partido frente a la ultraderecha que ellos mismos alimentaron como reacción frente a Podemos y frente al independentismo. Casado tuvo que convertirse en ultraderecha, aunque se le diera un poco peor que a Isabel Díaz Ayuso. Y si alguien piensa que Feijóo tendrá una opción diferente, creo que no entiende el proceso histórico que estamos viviendo en España. La derecha no solamente es el Partido Popular, Vox y lo que queda de Ciudadanos. Hay también una derecha económica y mediática. Y también una derecha judicial, militar y policial. A todos les une reivindicar la figura del rey como símbolo de un Estado que debe resistir frente a la llegada de los bárbaros, Podemos y los independentistas, a la dirección de ese Estado. Y para defender su predominio en el Estado, han asumido que la vía trumpista es la única vía efectiva. Su respeto por la democracia termina cuando la democracia permite que lo que ellos llaman comunistas y separatistas les disputen el Estado. Cuando la derecha tiene miedo, empiezan a ver al viejo fantasma comunista por todas partes. Y entonces aparece el verdadero rostro de la derecha. Por eso creo que hay que decir esta verdad tan incómoda. Las derechas y ultraderechas políticas, mediáticas y judiciales son hoy la mayor amenaza contra la democracia. Y este no solamente es un problema de España. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la muerte de Casado y de lo que significa eso para entender las estrategias de la derecha y la ultraderecha en España. Para eso contamos, como siempre, con nuestra matemática al mando de la base de datos, Sara Serrano. Contamos también con nuestro filólogo, Manu Levín, que va a analizar lo que han dicho algunos medios de comunicación al respecto de lo que significa la muerte política de Casado. Contamos en la tertulia con Edu Bayón, consultor en comunicación política. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación, un placer. Y nos acompaña también por teléfono Marian Martínez, profesora de Ciencia Política en la Autónoma y columnista del diario El País. Marian, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme, Pablo.
Y para terminar, tendremos, porque hoy es miércoles, a Julián Macías, el cazador de bulos, en su sección Dato Mata Relato. Dale, Lolo. La base de datos. Dispara, Serrano. Buenas tardes. Estamos en horas en las que el progresismo añora un PP democrático con el que poder pactar. Pues bien, hoy traigo 7 pruebas testificales de por qué la derecha política, mediática y judicial de nuestro país se sitúan fuera de la democracia. Empezamos con la derecha política. Prueba número 1. Pablo Casado diciendo que a Felipe VI lo votaron todos los españoles, mientras que a Garzón y a Iglesias no. Diciendo esto, el hasta ahora jefe del PP está situando el principio monárquico por encima del principio democrático. Otro ejemplo más, Casado diciendo que el gobierno es ilegítimo porque está apoyado por partidos de otros territorios. Vamos a escucharle. Porque depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder. Y eso es ser un presidente ilegítimo. Es tremendo lo que está diciendo la derecha, lo que estaba diciendo Casado. Los votos de muchos catalanes y de muchos vascos valen mucho menos que los votos de ciudadanos que habitan en otros territorios. Ojo, sin embargo, los votos robados a otros partidos, como ocurrió en la votación de la reforma laboral con Unión del Pueblo Navarro o en el caso del famoso Tamallazo de Madrid, esos son perfectamente legítimos, en fin. Así es. Vamos con la prueba número 2. Santiago Abascal asegurando que el gobierno de coalición es el peor gobierno que ha tenido nuestro país en los últimos 80 años. Con esto, el líder de Vox estaba reconociendo de manera implícita que, además en sede de soberanía popular, que la dictadura de Franco es preferible a un gobierno elegido democráticamente. Vamos a escucharle. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Ojo, no solamente fue de manera implícita, porque después se le preguntó a Abascal varias veces si eso había sido un lapsus y dijo que no, el peor en los últimos 80 años. ¿Alguien se imagina a un dirigente político alemán reivindicando abiertamente el nazismo? Eso en Alemania además está penado con 5 años de cárcel. Bueno, pues en España la ultraderecha reivindica abiertamente los gobiernos terroristas de la dictadura militar. Y precisamente sobre la judicatura va la prueba número 3, José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, diciendo que la presencia de ministros comunistas en el gobierno de coalición pone en cuestión la democracia. Vamos a escuchar este fragmento. ¿Le parece adecuado que un vicepresidente de un gobierno ponga en solfa la democracia de un país? Hombre, yo creo que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del gobierno. Bueno, mi amigo Conchito, lo que está diciendo aquí, básicamente, mi amigo Conchito es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ojo, no fue sancionado por Lesmes ni por el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que estaba diciendo básicamente es que los comunistas españoles que lucharon por traer la democracia no pueden tener legitimidad para estar en un gobierno en nuestro país. Es una reivindicación abierta y explícita de la dictadura, una vez más. Y vamos con otra más sobre la judicatura. Prueba número 4, el WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que celebraba el nombramiento de Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El mensaje decía literalmente que con este nombramiento el PP iba a controlar la Sala Segunda desde detrás. Recordemos que esta sala es la que juzga a diputados, a senadores y a miembros del gobierno. Para que todo el mundo lo entienda y para que lo entienda yo mismo, el Partido Popular garantizándose su impunidad ante casos de corrupción, atacando algo tan poco importante como la separación de poderes. Y esto lo sabe todo el mundo. Y siguiendo con la judicatura, prueba número 5, Cayetana Álvarez de Toledo, que por aquel entonces era portavoz del PP en el Congreso, diciendo que la justicia es el último dique de contención contra el gobierno de coalición. Vamos a escucharla. Yo creo que la justicia hoy en España es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo. No es menor lo que estaba diciendo la antigua portavoz de Casado. Recordemos que el Partido Popular lleva más de 3 años en una alianza con sectores de la derecha judicial para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que actualmente es básicamente un poder ilegítimo controlado por la derecha. ¿Qué más nos trae, Sara? Vamos con la prueba número 6, esta vez sobre la derecha mediática. Jorge Bustos, jefe de opinión del diario El Mundo, diciendo en Al Rojo Vivo que prefiere un gobernante corrupto que un gobernante comunista. Bueno, Antonio, yo prefiero un gobernante corrupto que a un comunista en el poder. Que es, Es tremendo porque además se descojonan en el plató de Al Rojo Vivo. Es decir, uno de los jefes del diario El Mundo reivindicando que el crimen es aceptable, que la corrupción es aceptable, para evitar que pueda haber comunistas en el gobierno. Y esto, por supuesto, te lo hacen desde tu televisión de izquierdas. Y por último, siguiendo con la derecha mediática, la prueba número 7, vamos a escuchar al periodista ultra Jiménez Los Santos situando al gobierno de coalición en el campo del crimen y en el campo del golpismo.
Este es el gobierno de los comunistas de Caracas, el etarra condenado, el terrorista Otegi y el golpista Junqueras. Este es el gobierno progresista. O sea, aquí el progreso es el crimen, el narcotráfico y el golpe de Estado. Bueno, creo que basta escucharlos para ver quién es un peligro para la democracia. Muchas gracias, Sara. A ti. Yo lo que espero es que resuelvan cuanto antes esta crisis, por su bien, pero también por el bien de todos, por el bien de la democracia española. Bueno, Levín, ¿qué nos traes hoy? Pues os cuento, mete de cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, en los últimos programas que hemos dedicado a la crisis del PP ya pusimos la lupa y analizamos extensamente qué periódicos y televisiones de la derecha mediática han apoyado a Ayuso, que han sido casi todos, y cuáles se han mantenido fieles a Pablo Casado, que ha sido prácticamente solo Pedro J. Ramírez y El Español. Hoy creo que tiene sentido aproximarnos al análisis de medios desde una perspectiva diferente, fijándonos no ya en lo que dicen los medios de derecha, sino en cuál es la línea que sigue el ecosistema mediático de la órbita del PSOE. Me parece muy interesante. Esta vez lo que vamos a tratar de hacer es explicar que también ha existido en España un bipartidismo mediático y ahora vamos a ver qué es lo que dicen algunos medios progresistas a propósito de lo que está ocurriendo en la derecha. Es muy interesante. Sí, quiero que nos centremos en un único objeto de análisis en el día de hoy, que es el editorial de hoy del diario El País, que seguramente es el principal intelectual orgánico del sistema político del 78, porque creo que expresa muy bien cuál es el marco que trata de construir la prensa afín al PSOE. El editorial se llama Lecciones Europeas y dice lo siguiente. Vamos a ir escuchando algunos fragmentos. Mete el primero, Lolo. El papel sistémico del PP está en riesgo si su crisis deja abierta la puerta al populismo de extrema derecha. La salud de la democracia española depende hoy de cómo el Partido Popular resuelva su crisis interna. En democracia, tan importante es que exista un gobierno como su oposición, cuya función consiste en la fiscalización, la alternativa y el acuerdo. Es decir, El País habla del papel sistémico del PP, de cuya fortaleza depende la salud de la democracia española, que pasaría por un PP con el que sea posible el acuerdo. Entonces, el tema va por aquí. El País expresa con palabras inequívocas y con mucha claridad un deseo, por lo menos de una parte muy importante del Partido Socialista y también de una parte muy importante de los poderes económicos. ¿Cuál es ese deseo? Que en España haya un sistema político con un partido simbólicamente situado en el espacio simbólico progresista, con otro en el espacio simbólico ideológico conservador, pero que sin embargo puedan ponerse de acuerdo en los grandes temas de Estado. Percibo cierta nostalgia. Sigue El País en su editorial. Pablo Casado es en parte responsable de la toxicidad del ambiente mediático y social que ha catapultado a Vox y que curiosamente ahora puede acabar por devorarlo a él. Su rol de oposición se ha limitado en demasiadas ocasiones a una imitación de la extrema derecha. Pero el PP ha dado 2 presidentes de gobierno a la democracia, ha liderado 14 años este país y en algún momento tomará el relevo. Es importante que no claudique de su función de oposición de Estado por el avance de Vox. Es decir, el PP como fuerza imprescindible y constitutiva de la democracia española, que nos ha dado 2 presidentes del gobierno y que debe seguir siendo lo que para el país es el PP, una oposición, un partido de Estado. Este párrafo es muy interesante porque yo creo que revela una de las grandes contradicciones históricas del progresismo. Por una parte, se reconoce que efectivamente el PP ha formado parte de esa nueva estrategia ultraderechista y trumpista en la derecha, pero al mismo tiempo se dice ya, pero es el PP y es un partido de Estado y es necesario. Yo creo que podríamos recordar otros ejemplos de contradicciones en el pensamiento progresista en España. OTAN pacifista, una monarquía republicana y ahora la nueva contradicción es el Partido Popular, aunque haga cosas de ultraderecha, puede ser un partido de Estado. Bueno, último fragmento que vamos a comentar del editorial del País. El problema del PP en España es el problema de las familias conservadoras de Europa y puede calibrarse por la penetración que tiene en su agenda la extrema derecha, sus estrategias en pactos de gobierno y la reducción de su espacio político por el crecimiento de unos populismos que, como en Italia o Francia, han pasado de ser síntoma a alternativa de gobierno. En estos casos, las fuerzas conservadoras tradicionales dejan de ejercer su papel sistémico. Ya no representan un dique de contención para las ideologías ultra y tampoco funcionan como contrapunto para los partidos de izquierda.
de nuevo el papel sistémico del PP, segunda vez que aparece esta expresión en el editorial, la preocupación por un PP atrapado en su competición por Vox, con Vox y por tanto, y esto es lo que inquieta al país, inhabilitado para entenderse con el PSOE, y una descripción del que para el Grupo Prisa sería el funcionamiento clásico e ideal de una añorada democracia bipartidista. Esto es muy interesante porque esto expresa un deseo que está ahí, un deseo de un Partido Popular con el que pueda pactar el Partido Socialista. Y de hecho, yo creo que los editorialistas del país enmarcan la crisis del Partido Popular como una suerte de oportunidad. Ahora hay una oportunidad de que venga un Partido Popular que sí sea un partido de Estado y seguramente vendrá Feijóo a ocupar ese espacio. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil que ese deseo se convierta en realidad porque básicamente lo único que puede hacer el Partido Popular para contener un empuje de la ultraderecha, que ojo, no solamente es de Vox, sino que está sentado en buena parte de los poderes mediáticos de nuestro país, es básicamente competir con ese estilo trumpista. ¿Podría existir una derecha en los Estados Unidos diferente a lo que representa hoy el trumpismo? Yo creo que no. In mutatis mutandis, pienso que en España también eso va a ser muy difícil. En cualquier caso, creo que es un editorial muy interesante en el que el país se pone una vez más, como tantas otras, en modo inteligencia de régimen. Para terminar, una cosa más que también me parece significativa. Hoy tanto El País como la cadena SER cuentan entre sus voces principales con José María Lasalle, exdiputado y exalto cargo de gobierno del PP de Rajoy, que defiende una tesis muy parecida a la del editorial del País. Fijaos, os leo solo un fragmento de la tribuna que Lasalle publica hoy en El País. Se titula «De la esencia y el valor del PP» y dice: el PP debe demostrar que es un pilar irreemplazable de la democracia, negándose a pactar con la extrema derecha, restableciendo los cauces de colaboración con el PSOE y fortaleciendo la unidad interna. Es un esfuerzo que alguien tiene que liderar con convicción y valentía. Lo que yo interpreto es que Prisa considera que los argumentos de Lasalle contribuyen también a consolidar el marco que ellos mismos tratan de construir. Esto es muy interesante. Hoy, por supuesto, hemos invitado a José María Lasalle a la base, que por un problema de horario no ha podido estar, pero ya me ha dicho que vendrá un día a debatir con nosotros. Esto es muy interesante porque yo creo que hay una buena intención. Es decir, ¿por qué estoy yo en la cadena SER en una mesa con Carmen Calvo y con Margallo? Porque yo creo que en la SER se creen la posibilidad, digamos, de un cordón democrático, de decir, fíjense, pueden estar discutiendo a alguien que viene del mundo Podemos, alguien del mundo PSOE y alguien del mundo Partido Popular sin que esté Vox, y que además pueden tener una discusión de altura. El problema es que lo que representa Margallo en esa tertulia pues es algo muy parecido a lo que representa José María Lasalle, una derecha democrática deseada, pero que yo creo que por desgracia no existe y va a ser muy difícil que exista. Muchas gracias, Manu. Martín Villa aporta en su defensa las cartas de apoyo de los últimos 4 expresidentes, Felipe González, Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy. Bueno, ya estamos en modo tertulia. Contamos con Marian Martínez, a mi juicio, una de las politólogas más brillantes de este país. La pregunta que le quiero hacer, porque Marian ha escrito mucho sobre esto, es si efectivamente va a ser posible que el Partido Popular recupere una suerte de papel sistémico en un contexto como este. Hola, Pablo. Bueno, es una pregunta complicada, pero yo creo que sí, y debe hacerlo. Creo que cuando Pablo Casado esta mañana hablaba de esa centralidad, creo que se refería a una evolución curiosa, y tú lo mencionabas antes, una evolución curiosa que hemos tenido en nuestro sistema de partidos, sobre todo a partir de la irrupción de otras fuerzas políticas como Podemos, como Ciudadanos, que ha consistido en un bipartidismo a un bibloquismo, es decir, al establecimiento de 2 bloques dentro de la política española, que ha minado de alguna forma la centralidad entendida como transversalidad, es decir, la posibilidad de llegar a acuerdos más allá de esos 2 bloques. Creo que esto es algo necesario en democracia. Creo que la democracia se rige con ese código gobierno-oposición. Creo que si no hay una oposición y la posibilidad de una alternancia política, no se puede hablar de democracia, y por tanto pues es muy importante efectivamente que el Partido Popular resuelva esta crisis lo más rápido posible. Y yo sí pienso que hay, como tú hablabas de Lasalle, de Margallo, pues hay 2 almas dentro del Partido Popular, una que es más de corte
trumpista, no diría a lo mejor tanto trumpista también, pero más relacionada con el entorno del PP madrileño, ¿no? Y luego pues un PP más moderado, que es el que proyectan los varones, ¿no? Feijóo no es Ayuso, el varón, el presidente de la comunidad andaluza, Bonilla, pues tampoco lo es, el de Castilla y León tampoco lo es decir que yo creo que sí hay un debate entre esas dos almas dentro del Partido Popular y que puede salir de esta crisis pues con un perfil que recuerde más pues a ese perfil de gestor, de impulsor de la economía, de pues más burocrático, ¿no? Por así decir, que tenían figuras como Sáenz de Santa María, como bueno, pues los gobiernos de Rajoy, ¿no? Entonces yo creo que sí, que no es que tenga que ejercerlo, no, es que si no hay democracia, es que se necesita esa oposición, es que se necesita que haya una alternancia y esa alternancia no puede caer en manos de Vox. Yo creo que hay una trampa en la argumentación que he escuchado y es pensar que hay un bloque de la derecha, ¿no? Que es un bloque homogéneo, de la misma manera que no hay un bloque homogéneo en las izquierdas, no lo hay tampoco en la derecha. Y dentro del Partido Popular también hay varias almas, ¿no? Y están en esa disyuntiva y creo que va a ser fundamental, pues, cómo se resuelva, por ejemplo, el gobierno en la comunidad Castilla y León. Exacto. Ahí creo que vamos a tener una Turingia 2, ¿no? Si al final es posible llegar a un acuerdo para que Vox no entre dentro de un gobierno o no, o finalmente pues se va a establecer como una política, como una estrategia que va a tener una proyección importante, claro. Edu. Bueno, yo creo que es un momento crucial para el Partido Popular. Creo que hay elementos que ya los ha comentado Marian que son esenciales. El primero es la política de bloques sobre los que ha girado la política española en los últimos tiempos. En este sentido, que yo creo que cabría preguntarse también cómo o hasta qué punto esa política de bloques puede limitar precisamente la acción del Partido Popular, ¿no? Porque hemos dicho que una de las claves es precisamente qué puede pasar en Castilla y León. Esa clave de qué puede pasar en Castilla y León pasa sobre todo por el Partido Popular está en condiciones de romper los bloques. A mí me da la sensación de que ese momento de ruptura de bloques era Ciudadanos en 2015-2016. En el momento que Ciudadanos se metió en el bloque de la derecha, Ciudadanos se descompuso y ha crecido Vox. Me parece difícil, ¿no? Cuando además digo o repito que el propio Partido Popular en su estrategia de oposición, la propia Dirección Nacional de Génova, aunque haya sido muchas veces una estrategia ambivalente en cuanto a espacios políticos, también ha retroalimentado esa política de bloques con acusaciones de gobierno socialcomunista, Ocupa y demás, donde al final había un componente también de deslegitimación y también de invalidación de interlocutores, ¿no? Eso sería un apunte. Luego, claro, estamos en un momento en el que el Partido Popular, desde mi punto de vista, más allá de cómo se ha formalizado la discusión en torno a Pablo Casado o la estrategia de la propia Ayuso, la comparecencia del jueves y filtrar esas cuestiones el miércoles, lo que se está dirimiendo en última instancia es qué estrategia sigue el Partido Popular, qué estrategia política y sobre todo qué estrategia en relación a Vox, ¿no? Evidentemente ahí estábamos ante un liderazgo cuestionado o no consolidado como era el de Pablo Casado, como se ha visto, y en esos márgenes yo creo que es donde está sobre todo el fondo de este asunto, porque conviene recordar, o creo que es esencial, que estos acontecimientos de los últimos días no se producen en un momento de tranquilidad, se producen tras unas elecciones de Castilla y León donde hay un resultado de Vox que le deja en una situación
situación de que se le puede permitir por primera vez entrar en un gobierno autonómico, estamos ante, por lo tanto, un aumento de la tensión competitiva entre Vox y Partido Popular, y casualmente la dirección de Génova de Pablo Casado había mostrado en un primer momento ciertas reticencias a ese acuerdo. Por lo tanto, yo creo que ese es el punto fundamental. Entiendo también el papel llamado a jugar por el Partido Popular dentro del sistema, pero a mí me surgen dudas o me cuestiono si ese papel en este momento, a corto plazo, lo puede jugar, ¿no? Porque creo que tiene que haber una primera fase en la que hay que solventar qué partido lidera el bloque de la derecha. Sara. Sí, yo comparto con Marian la postura de que la derecha no es un bloque homogéneo, y de hecho la crisis que estamos viendo ahora mismo en el PP es precisamente eso, es una disputa por ver cómo se relaciona el PP con Vox, cuál va a ser la estrategia a seguir por el PP para relacionarse con la escisión a la derecha del propio partido. Las posiciones casadistas, que buscaban mayorías amplias que trataran de excluir a Vox, parece que están siendo derrotadas, y luego la posición de Ayuso, que sí que es una interlocutora más clara de Vox, parece que van a salir fortalecidas. Entonces, yo discrepo con Marian en que yo creo que no existe una esperanza de que de esta crisis del PP pueda salir una derecha democrática, una derecha moderna y una derecha europea, y precisamente esto yo creo que no puede ocurrir por lo que estamos viendo en muchos países vecinos, como Francia, ¿no? O sea, que es la adaptación creciente que está habiendo de la derecha convencional a los discursos de extrema derecha. Entonces, en este contexto me parece bastante complicado que la postura vencedora dentro de esta disputa interna del PP sea la que apuesta por conseguir como mayorías más amplias. O sea, lo que estamos viendo por contra, yo creo, es eso, la consolidación de un bloque reaccionario que además no solo tiene la parte política, sino, como hemos estado comentando antes, tiene también la parte judicial y la parte mediática. Y en este sentido creo que la izquierda, que apela como a una derecha democrática, está confundiendo más deseo con realidad, porque una derecha con la que poder pactar y con la que poder llegar a acuerdos, como ha sucedido ya, por ejemplo, con el PNV, que al final ha sido un actor político que ha basculado entre la derecha y la izquierda, dependiendo de con quién gobierne, que sería una derecha confiable para el Partido Socialista a la hora de pactar, no creo que pueda ser el resultado de la crisis interna que está viviendo el PP ahora mismo. Manu. Ahondando un poco más en este deseo, ¿no?, que expresa parte de la izquierda o del centro progresista, digamos, cercano al PSOE, ¿no?, de un PP con el que poder pactar. En realidad eso es algo que no es nuevo y que no es muy sorprendente, es decir, es algo que lleva sucediendo al menos en los últimos 7 años, ¿no? El PSOE lleva muchos años queriendo entenderse a su derecha y queriendo salir de esa dinámica de bloques que comentáis, que es al final lo que da a la izquierda una posición táctica de influencia y lo que impide la geometría variable, ¿no? La historia de España desde 2015 está marcada precisamente por esa resistencia del PSOE a pactar, digamos, con su izquierda y con los nacionalistas de izquierdas, y por su preferencia a pactar a su derecha, digamos, con Ciudadanos, a ser posible, ¿no? Después esa posibilidad parece que ha desaparecido y por eso estamos en el escenario que estamos ahora. Es decir, desde 2015, desde las primeras generales a las que concurrió Podemos, ya había números para un gobierno de coalición PSOE-Podemos, ¿no? Y el PSOE prefirió pactar con Ciudadanos. Se repitieron las elecciones, volvió a haber números para una coalición PSOE-Podemos, y el PSOE prefirió abstenerse para que gobernara Rajoy antes que meter a Unidas Podemos en el gobierno. Se repitieron las elecciones otra vez tras la moción de censura, etcétera. Volvió a haber mayoría para una coalición PSOE-Podemos y el PSOE de nuevo buscó un pacto con Albert Rivera, que Rivera no quiso, o en cualquier caso una fórmula que no incluyera a Unidas Podemos, y se volvieron a repetir las elecciones. Fue solo tras 4 elecciones en 4 años, fue solo cuando Ciudadanos ya se había hundido, fue solo cuando el PSOE había perdido más votos que Unidas Podemos en la repetición electoral de finales del 19, y fue solo en una situación en la que Vox impedía al PP, digamos, llegar a acuerdos con el PSOE, cuando Sánchez accedió a gobernar con Unidas Podemos. Pero ojo, después ha seguido intentando lo mismo. Lo intentó con los presupuestos y no lo consiguió, porque Unidas Podemos había atado los apoyos de Bildu y de Esquerra Republicana. Lo intentó en Murcia,
y acabó haciendo explotar a Ciudadanos y además, quedándose sin ese posible socio, ¿no? Y además provocando un adelanto electoral en Madrid que también acabó de hundir del todo a Ciudadanos. Lo intentó con la reforma laboral, claro, y ahí lo consiguió, ¿no? Y lo que se demostró, en mi opinión, es que ese bloque, resultado del entendimiento entre el PSOE y la derecha es inviable y la reforma laboral acabó saliendo de chiripa. Lo intentó y lo consiguió con la renovación de Radio Televisión Española, ¿no? 2 diputados del PSOE faltaron a la votación y se saboteó el concurso público que se había pactado, ¿no? Mejor una RTV controlada por el PP que con influencia de Unidas Podemos, y lo sigue intentando a día de hoy en el Poder Judicial, y por eso sigue bloqueado, y con esto termino, porque es mentira que el Poder Judicial solo se pueda renovar por un acuerdo con el PP. El Congreso puede legislar para reformar la ley del Poder Judicial, que por cierto la hizo el PSOE, y reformar el sistema de elección para, impedir que el PP lo bloquee. Si el PP puede bloquear el Poder Judicial es porque el PSOE se lo permite. Y de hecho, Pedro Sánchez le dijo a Casado, en la moción de censura que presentó Vox, le dijo... dejamos congelada la reforma a la espera de que ustedes se sienten a negociar. Esto lo dijo en 2020 y estamos en 2022. Y Sánchez sigue a la espera del PP, no porque prefiera un Poder Judicial controlado por el PP que por el PSOE, pero sí parece que prefiere dejarlo como está, que renovarlo en las condiciones en las que tendría que hacerlo, dando más influencia a Unidas Podemos y a Bildu. Al final esto, no es nuevo, sino que es un intento que viene desde los últimos años. Mariam. Yo es que estoy un poco sorprendida es que me parece como también de obviedad democrática. O sea, me sorprende que se hable de nostalgia o de deseo, ¿no? Deseo de parte de la izquierda de entenderse con el Partido Popular, por supuesto. No es que sea un deseo, es que es una obligación del gobierno entenderse con todas las fuerzas políticas. Esto tiene que ser así. Y además, también desde un principio democrático, tienes que integrar en los objetivos del Estado al principal partido de la oposición. Eso es así, o sea, es de manual también de democrático. Yo creo que los pactos de Estado permiten que las democracias avancen y son necesarios. Esto también forma parte de la cultura europea. Esto ha pasado durante la pandemia en el contexto europeo. Las principales fuerzas políticas, hasta incluso Le Pen con Macron, ha arrimado el hombro en determinadas estrategias políticas y políticas públicas para salir adelante durante la crisis que hemos vivido en la pandemia. Entonces creo que esto no es que sea un deseo de la izquierda, es que forma parte de cualquier funcionamiento normal, habitual, de salud democrática de un sistema político. O sea, yo creo que... Esto de integrar, o sea, prefieres integrar a las nacionalidades periféricas antes que al PP. Claro, es que el PP sí es un partido sistémico, claro que lo es, y igual que el Partido Socialista, y conjugan ese rol de gobierno-oposición y tienen que integrarse en algunas políticas de Estado, pues para sacar adelante desde una concepción básica que es de cultura democrática. O sea, tú no puedes excluir a la mitad de la población, porque excluir al PP es excluir también a sus votantes. Es verdad, y ahí, si me permites, Marian, una reflexión. O sea, yo creo que ahora puede haber muchos que digan: miren ustedes, el sistema político de la transición es un sistema exitoso en la medida en que construye unos consensos muy amplios. Unos consensos muy amplios entre dos fuerzas políticas, inicialmente la UCD, pero enseguida Alianza Popular y el PP toman el espacio de la UCD, entre dos grandes fuerzas políticas a nivel estatal que comparten las líneas maestras de la política económica, que terminan compartiendo las líneas maestras de la política de defensa europea asociada a la OTAN, y además es un sistema que es capaz de integrar la tensión plurinacional, digamos, con los acuerdos con los dos partidos alfa del subsistema político vasco y el subsistema político catalán, que es el Partido Nacionalista Vasco y que es la Convergencia y Unión de Pujol. Y donde hay un partido de izquierdas que inicialmente forma parte de esos consensos, pero que más allá de experiencias municipales no es una fuerza política de gobierno y que además
también se desangra algunas veces, el famoso debate sobre Maastricht entre la nueva izquierda y lo que representaba Julio Anguita. La pregunta ahora es si un modelo equivalente a ese, digamos un modelo de amplios consensos, es viable más allá de los deseos legítimos de cada uno. Y yo tengo la sensación de que vivimos unos tiempos muy peligrosos y en los que no necesariamente es fácil ser optimista, que en algunos casos recuerdan a los tiempos de la República de Weimar. El fascismo en Italia y en Alemania fue una prueba del algodón democrática para las derechas de estos dos países. No habría Mussolini sin los monárquicos italianos, y sin von Papen y sin Hindenburg tampoco hubiera llegado Hitler al poder. Entonces, aunque es verdad que hacer paralelismos... Yo creo que aquí también hay que hacer una apelación a la responsabilidad de la izquierda. Es decir, querer equiparar al Partido Popular con Vox es muy irresponsable porque no es verdad. No es verdad. Vox está fuera de consensos constitucionales, no de consensos constitucionales que también, sino de valores constitucionales. Es un partido homófobo, es un partido racista, es un partido que está fuera del consenso de género, de la violencia de género. El Partido Popular no es eso. No es eso. Entonces, yo creo que es irresponsable equiparar y hablar de un bloque de la derecha y pensar que Abascal es lo mismo que Casado. Claro, pero entonces... Yo creo que Casado ha cometido muchos errores, ha emitido mensajes peligrosos alrededor de la legitimidad del gobierno. Esto es así. Ha emitido mensajes peligrosos sobre llevar la gobernabilidad a la justicia. Ha empleado un tono hiperbólico y catastrofista, una política salvaje de la que al final es cierto que él ha sido víctima. Esto es muy arriesgado y además una lástima porque hay cosas que son realmente criticables del gobierno, que tiene que hacer la oposición, que no tienen ningún coste para el gobierno, porque esa crítica hiperbólica que ha hecho Casado hace que todo lo que haya dicho pierda fuerza hasta el punto de la caricatura. Creo que no ha sido un buen líder de la oposición, pero desde luego Casado no es Abascal, no lo es. Es que esto lo vamos a tener que ver en Castilla y León, que yo creo que va a ser una de las pruebas del algodón para la derecha española, y veremos quién tiene razón, si quien dice que el PP es una cosa distinta a Vox o no tanto. Yo tengo la sensación de que ni Abascal ni Pablo Casado, que provienen del mismo partido, a priori tienen elecciones ideológicas. Seguramente si escucháramos a Abascal cuando estaba en el Partido Popular, hubiera dicho lo mismo que decía el Partido Popular. Creo que Abascal entiende que el discurso de la ultraderecha les sirve para llegar al poder. Y creo que a la derecha española del Partido Popular los valores democráticos le sirven en la medida en que no pueda estar en el gobierno Unidas Podemos o en la dirección de Estado los independentistas. Ahí creo que la derecha española saca su verdadera naturaleza. O sea, la derecha española yo creo que no es sinceramente democrática. Es democrática siempre que no gobiernen los que ellos identifican como comunistas, que esto además ha ocurrido históricamente de manera repetida. Es decir, la derecha respeta la democracia, salvo que gane las elecciones alguien que no les gusta nada, que entonces ya digamos que ese mínimo común denominador democrático ya no opera de manera tan clara en la derecha. Pero es que hay muchos ejemplos presentes. Donald Trump, Jair Bolsonaro, el golpe de Estado que dio la derecha en Bolivia. Estamos viendo que en muchos lugares lo que antes era una derecha democrática, ante la posibilidad de que la democracia dé la victoria a otros, pues entonces, digamos, se cambian de chaqueta. O sea, yo no tengo tan claro que en realidad Abascal y que Abascal viene del Partido Popular sea tan diferente en tanto que hijo de Aguirre a Díaz Ayuso, que también es hija de Aguirre. De todas formas, vamos a esperar a ver lo que pasa, a ver lo que ocurre con Castilla y León, si efectivamente el PP demuestra que son demócratas o, por el contrario, hacen un gobierno de coalición con Vox. Y que además que el PP no tiene como opción de ser algo diferente a lo que representa el trumpismo de Ayuso si quiere competir electoralmente con Vox, que es una fuerza en ascensos. Claro, ahí la clave yo creo que es si el Partido Popular, como estamos comentando, tiene margen para no hacer un gobierno de coalición con Vox. Y ahí yo creo que hay bastantes aspectos sobre la mesa. El primero de todos es la situación en la que ahora mismo se encuentra el Partido Popular para igual tensar la cuerda y acabar una repetición electoral. No creo que esté en condiciones. Luego, además, como decía antes, lo principal yo creo que es dirimir y solventar esa pugna que hay en el bloque de la derecha, que, como ha dicho Marian, es muy heterogéneo, pero existe esa competición electoral entre Partido Popular y Vox, con un aumento precisamente de esa tensión competitiva que citaba antes. Y además,
puede ser casi peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de que si finalmente no hay un gobierno de coalición con Vox y hay una investidura facilitada por el Partido Socialista o otras formaciones, ¿en qué va a consistir evitar que Vox no llegue al gobierno, ¿no? Porque no va a ser solo una abstención en una investidura, luego hay que gobernar una legislatura entera, y eso además puede tener consecuencias muy difíciles, que tiene que ver con desmovilización del propio electorado del Partido Popular o acentuar las transferencias de voto hacia Vox, desmovilización también incluso en el electorado del Partido Socialista, que en las encuestas de los últimos meses aparece también bastante estancado, y una para mí que es fundamental en el propio desarrollo de la política española, ¿no? Si se ejecuta eso, al final lo que están construyendo es un relato o una narración en la que Vox queda apartado, bien para una parte de la población, pero para los votantes de la derecha puede estar retroalimentándose ese discurso antipolítico que realiza Vox, ¿no? Y ahí sí hay algún ejemplo reciente, como puede ser, por ejemplo, Italia, donde Fratelli se ha quedado fuera del gobierno como única oposición, teniendo ahí una autopista bastante grande para crecer, y de hecho le ha comido mucho espacio a la Liga y a Salvini, ¿no? Recogiendo algo que decías... Sí. Dale, Mariam. No, que ese es el problema de dejar a la ultraderecha la oposición, pero también el ejemplo de países que son capaces de llegar a acuerdos desde distintas ideologías, también en momentos en los que es necesario llegar a ese tipo de acuerdos. La reforma laboral debería haber sido apoyada por el Partido Popular, o sea, porque forma parte de los objetivos estratégicos del Estado. Es que la democracia está dentro del Estado y no se entiende la democracia fuera de un Estado de Derecho. Y dentro de esos objetivos también hay que tener esa altura de Estado, y bienvenidos también al contexto europeo. El Partido Popular tendrá que negociar esa investidura con distintas fuerzas políticas y si quiere diferenciarse de Vox, pues intentar conseguir apoyos en el resto de fuerzas políticas. Y si quiere gobernar en solitario, pues igual tendrá que ir negociando, porque ya estamos fuera de un sistema bipartidista y en eso nos parecemos también a Europa. Entonces creo que no es ningún drama, es lo que toca hacer en estos momentos, y es lo que esta geometría variable es la que podría activarse también en el propio Congreso de los Diputados. O sea, creo que esta lógica biblioquista creo que también impide avanzar y puede tener hasta ciertos peligros democráticos. Tú tienes que dialogar con fuerzas políticas distintas si lo que quieres es excluir a una formación política que sí, que está fuera de valores constitucionales, y eso no es malo, y creo que el Partido Popular pues tiene que aprender a hacer eso. Manu, y nos vamos a Dato Mata Relato. Por dar una nota optimista, o recogiendo esto que decía, ¿no?, de la dificultad de ser optimista. O sea, yo creo que aquí todo el mundo está dejando claro cuál es su apuesta, ¿no? Es decir, la derecha pues es un bloque reaccionario, y de hecho, en cuanto uno parece que ha intentado, digamos, ir por otro lado, le han cortado la cabeza rapidito. Yo en realidad creo que se debe más a una pura lucha por el poder dentro del partido que a diferencias estratégicas. Pero bueno, si consideramos que también ha habido diferencias estratégicas, entonces la conclusión tiene que ser que cuando uno ha intentado, digamos, llevar al PP a otro lugar, ha durado 48 horas, ¿no? Entonces la derecha, yo creo que está muy claro cuál es su bloque, ¿no?, y cuál es su apuesta. La apuesta del PSOE es la que viene siendo los últimos años, como he intentado explicar antes, ¿no?, que es generar dinámicas de pacto hacia su derecha, ¿no? Ciudadanos ya es un cadáver, pero bueno, por eso ahora se intenta construir, yo creo, la idea de un PP diferente, democrático, con el que poder llegar a acuerdos. Yo creo que los grandes consensos entre el PP y el PSOE
nunca son a favor de la gente, es decir, siempre son pues la reforma del 135, que el rey no pueda ir al Congreso, que no se le pueda investigar en el Congreso al jefe del Estado, que Martín Villa no tenga que ir a declarar. Es decir, los consensos entre el PP y el PSOE, yo al menos creo que está claro, digamos, lo que representan. Bueno, yo creo que frente a la vía reaccionaria de la derecha y frente a la vía bipartidista, Yolanda Díaz, Podemos, Izquierda Unida, toda la gente organizada que está con Yolanda Díaz en este momento, pues tienen el reto de también ser capaces de visibilizar cuál es la otra vía posible, ¿no? Y la vía que quizá puede hacer avanzar a España, bueno, en un marco diferente que el que, insisto, creo que supone el marco de los grandes consensos entre el PP y el PSOE, que es un marco inmovilista y, bueno, pues un marco diferente de avance también en alianza con otras fuerzas de la izquierda catalana y vasca. Y, bueno, el reto seguramente en ese espacio es ser capaces de visibilizar en estas horas esa alternativa. Bueno, creo que quedan muchos temas abiertos en este debate. Os invito a Marian y a Eduardo a que volváis otro día más a la base a seguir hablando de esto. Intentaremos que esté también José María Lasalle, que yo creo que puede aportar puntos de vista muy interesantes, pero llega el momento de Dato Mata Relato. Mete cabecera, Lolo. Dato Mata Relato, con Julián Macías. Dispara, Macías. Estás en mute, compañero. Ahora bueno, sí. Saludos, Pablo. Esta semana hay que hablar de la batalla de Génova, que como casi siempre se disputa en redes sociales, en medios de comunicación y en la calle, pero me voy a centrar concretamente en la batalla digital. Y el diagnóstico es que Pablo Casado se ha quedado bastante solo y casi toda la esfera digital, pues de la derecha principalmente, ha pedido su dimisión. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es ese mapa de apoyos digitales a Pablo Casado y Ayuso en estos días? Bueno, pues el primer dato es que ha habido 2,2 millones de menciones a Ayuso y 1,2 millones a Pablo Casado, es decir, casi el doble de menciones a Ayuso que a Pablo Casado, pero precisamente esto se invierte si vemos las peticiones de dimisión. Ha habido más de 80.000 publicaciones que piden la dimisión de Pablo Casado, mientras solo hubo 38.000 publicaciones que pedían la dimisión de Ayuso. ¿Y cómo es el reparto de esos apoyos y esos ataques? Bueno, pues en el caso de Ayuso, prácticamente el 60% de las menciones de la conversación fue para criticarla, principalmente su corrupción, pero solamente se le atacó desde la izquierda. Es decir, que curiosamente desde el entorno de Pablo Casado no hubo un ataque, o del Partido Popular no hubo un ataque explícito a Ayuso, mientras el 40% que la defendió era principalmente la esfera de la ultraderecha, que suelen participar en campañas de bulos contra la izquierda, como las cuentas, por ejemplo, de los Trollstar, Willy Toledo, Seldon, Progressona, periodistas y medios como Cristian Campos, Luis del Pino, Negre, Cristina Seguí, OK Diario, El Mundo, Estado de Alarma, y luego políticos como Girauta, Toni Cantó, Cayetana, Esperanza Aguirre. También llama la atención que las cuentas oficiales de Vox no se metieron en la conversación, es decir, hubo como un silencio intencionado. Interesante. Y luego, pues como te decía, las cuentas del PP y el entorno de Pablo Casado sí que aparecen en las menciones a Pablo Casado, no a Ayuso, pero solo representan el 5% de las conversaciones de Pablo Casado. Por otra parte, el 70% de las menciones a Pablo Casado son de la derecha, de esta ecosfera que te hablo de derecha, pues o pidiendo su dimisión o criticándolo. Y bueno, ya he comentado en muchas ocasiones que la mayoría de cuentas falsas y bots que difunden estos ataques contra la izquierda, pues retuitean de igual manera a Vox, a Ayuso, a Cayetana, OK Diario, Estado de Alarma, Toni Cantó, Girauta, Albiser, Rosa Díez, y digamos que no así al entorno del PP de Pablo Casado o en Ciudadanos de Inés Arrimada. A tu juicio de analista, ¿cuáles serían las claves digitales de que hayan arrasado de esta manera a Pablo Casado? Bueno, más allá de que a nivel cuantitativo hay un apoyo brutal, casi cierre de filas total en la ecosfera digital y en los medios de derecha, pero creo que el timing ha sido clave. Es decir, yo creo que habría que recordar que todo explota cuando el Confidencial y El Mundo pues filtran que Ayuso ha sido espiada por el PP, que todo ha sido filtrado por Moncloa. Digamos que muchos espacios mediáticos de la derecha anclan este argumento,
Y luego también, digamos que es un primer marco, y si nos fijamos en la conversación del día 16 y el día 17, el concepto espionaje, espiada, espía, agencia de espionaje, etcétera, es el pico, es decir, en los 2 primeros días son las palabras más mencionadas en toda esta batalla digital, cosa que luego ha ido cambiando. Pero también es importante que esto fue acompañado de una manifestación el mismo viernes en la Puerta de Génova, que hasta Telemadrid anunció, que yo creo que no es cosa menor. Y aunque no hubiera mucha gente en esa primera manifestación, hay otra cuestión clave que es la performance, este tipo de llamar la atención, que es muy típica del trumpismo. Y, por ejemplo, se me ocurre 3 elementos, por lo menos, que recuerdo que se viralizaron en redes en ese primer momento, que fue el envío de mariachis, un encapuchado insultando ahí que parecía como un ultrasur, y luego también el envío de flores por el deceso, digamos, político de Pablo Casado. ¿Qué pasó? Que eso al final se viralizó bastante en redes, por más que fuera una manifestación no muy grande, y ayudó a encajar otro marco comunicativo desde el inicio, que es la dimisión de la dirección del PP y de Pablo Casado. Bueno, yo creo que eso es también bastante importante. O sea, tenemos buena parte del control mediático y además tenemos un estilo trumpista que de alguna manera hace que lo tenga muy difícil la dirección del PP de Pablo Casado. ¿Cuál es, a tu juicio, el error fundamental del tándem Casado-García-Egea a la hora de verse arrasados de esta manera? Yo, primero, antes de nada, creo que por un lado hay un plan comunicativo a ejecutar por pasos y todo bien planificado. Que esto es mar, ¿no? Claro, evidentemente, yo creo que lo tenían, y al otro lado yo creo que le pilló un poco a contrapié, pero si ya el escenario era complicado para Pablo Casado y la dirección del PP a nivel digital, la cosa creo que no pudo ir peor, porque encima el responsable de comunicación digital del partido dimitió y el plan B del Partido Popular fue darle la responsabilidad a Alberto Casero. No te creo. No te creo. O sea, el que se equivoca con el dedo, ese es el responsable del plan de contrainsurgencia digital frente al equipo de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. Genial, ¿qué podía salir mal? Claro, exactamente. Digamos que su misión era que fuera llamando por teléfono a los cargos del PP para que tuitearan apoyando a Pablo Casado. Así que bueno, ¿qué podría salir mal con todo esto, no? Tremendo, tremendo. ¿Qué más me traes? Luego, y luego hay otro asunto que creo que es la clave de todo, es decir, más allá de estos datos, hay una cuestión que creo que viene arrastrando el Partido Popular y la derecha, que creo que se ha permitido que digamos que el ecosistema mediático y digital, digamos, de la derecha, pues hasta ahora está muy cercano a la ultraderecha y tiene la mentira como principal herramienta, digamos, como punta de lanza, suele ser la mentira. Y yo creo que Pablo Casado y el Partido Popular también se ha beneficiado de ello. Y para ver un ejemplo de hasta qué nivel de podedumbre y de uso de la mentira tiene, me gustaría poner un audio de Javier Negre atacando el entorno de Pablo Casado en términos bastante surrealistas, y entre otras cosas deja caer que Alberto Casero no votó la reforma laboral porque salió de copas el día anterior, que votó una secretaria suya y que fue una chapuza el tema del pucherazo que se inventó el PP con lo del voto telemático, y que no se lo creo yo ni Dios. A ver, si lo vamos a poner, vamos a escucharle al mismo. Métenos ese audio, Lolo. Aquí la exclusiva es que Alberto Casero ni siquiera votó. O sea, Alberto Casero, según fuentes muy próximas, estaba enfermo, no sabemos si es que el día anterior pues salió más de la cuenta. Lo que sabemos es que estuvo todo el día hecho una mierda. Hecho una puta mierda. Y estaba tan mal que encarga que vote una asesora, una secretaria, una persona de su máxima confianza, porque él, cuando ha tenido personas de su confianza en el entorno, pues ha llegado incluso a pedirle a estas personas de su máxima confianza, además uno ha trabajado aquí en estado de alarma, Alejandro Cancho, que comprarle, por ejemplo, la compra al supermercado, juguetes para sus sobrinos. Primero, inicialmente, Teodoro piensa que lo del horror informático es lo más adecuado,
Y la realidad es que cuando se dan cuenta que eso no se lo cree ni Dios, cuando los informes de los letrados dicen que aquí no había ningún informe informático, pues deciden montar la historia esta del pucherazo y tal, que es cierto que en el Senado sí que puede un diputado cambiar su voto una vez que ha votado telemáticamente, pero en el Congreso no. Ahí tiene razón el Partido Socialista. La ultraderecha mediática siempre a muerte con sus historias. Sí, sí. Y bueno, yo creo que esto es un poco la clave, es decir, que digamos que Pablo Casado es responsable por permitir que su partido comulgue con este tipo de socios mediáticos digitales. Claro. Y al final, como dijiste, la ultraderecha se ha devorado a Pablo Casado y ha terminado siendo su pagafanta. Muchas gracias, Julián. Nos vemos aquí la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Bueno, llegamos al final. Creo que hemos tenido un debate muy interesante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, vamos a tener un poco de conmiseración por el Partido Popular. Les vamos a dedicar una canción de Loquillo, Cuando fuimos los mejores.